de San Juan, y ahora es el que es. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré, que les voy a dar, es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 6 de San Juan y está hablando de la Eucaristía. Está hablando y empezó con la multiplicación de los panes para dar de comer a los que le estaban siguiendo y que ya era tarde y tenían hambre. Pero ese acto de caridad, ese acto de servicio, ese milagro que él hizo de dar de comer físicamente, era simplemente un preanuncio, un anuncio, una profecía de lo que realmente nos iba a dar la Eucaristía. No solamente la Eucaristía, lo que nos iba a dar era los sacramentos. El sacramento que es el medio ordinario que tiene Dios nuestro Señor para acercarnos a Él. Y yo creo que este es una muy buena reflexión que nosotros tendríamos que hacer. Si para nosotros hacemos de lo ordinario extraordinario, y si hacemos de lo extraordinario algo ordinario. Porque ordinariamente Dios nuestro Señor a través de los sacramentos es como llega a nosotros al corazón. Vemos nosotros en la primera lectura que hemos leído, ese administrador etíope que recibe la llamada de Dios, tiene el toque de Dios en el corazón a través de la palabra de Dios, estaba leyendo las Escrituras. Y hay un instrumento humano del cual se vale Dios para tocar el corazón de esa persona, Felipe, uno de los apóstoles, que le interpreta las Escrituras. Y ese hombre quiere ser bautizado. ¿Y qué es lo que hacen? Buscar agua. Buscan agua y lo bautizan. Y está bautizado y se convierte en hijo de Dios. ¿Qué necesitaba Felipe? Agua. Claro, necesitaba la fe del etíope, pero necesitaba agua. Y si nosotros nos vamos a esos momentos, que eran momentos un poco convulsos, porque empiezan las primeras persecuciones por parte de los judíos que están persiguiendo a los cristianos, y como les decía ayer, gracias a esa persecución, cuando mataron a Esteban, los cristianos salieron de Jerusalén y empezaron a llevar el Evangelio a otros rincones, salieron de Israel. No estaban, como los judíos, ligados a una raza. Nosotros, los cristianos, no estamos ligados a ninguna raza ni cultura. Somos metaculturales. Podemos enraizarnos en diferentes culturas, como se ha visto en la historia. Pero venían las persecuciones y después vinieron las persecuciones de los romanos con una hazaña impresionante, como vemos en los libros y como vemos en algunas películas que hayamos podido ver. Entonces, ¿qué pasaba? No había agua. Tantos hombres y mujeres que entregaban la vida y no eran bautizados, la regaban, se fastidiaron porque no había agua, ¿no? Evoluciona la teología y nos dice que el bautismo, que es la entrada ordinaria para entrar al cielo con el agua, tiene otras modalidades.
El bautismo de agua es una de ellas, el bautismo de sangre es otra, porque morían dando su vida por Cristo. Vamos creciendo, vamos evolucionando, se va actualizando el mensaje de Dios a los momentos que se nos van dando, que se nos van presentando. Y después la teología fue evolucionando y sabemos que nosotros el bautismo tenemos el de agua, el de sangre y el de deseo. Es más, eso ha seguido evolucionando y el de deseo tiene diferentes modalidades. Una de ellas es el tema, por ejemplo, de los abortos. Los abortos que son matados, asesinados esos niños que aún no han nacido. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Y la Iglesia, el Papa Benedicto XVI, en uno de sus documentos, él hablaba de que esos niños estaban acogidos a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios de la Iglesia acogía a esos niños que iban para el cielo, no para el limbo, que fue un elemento teológico que se inventaron algunos teólogos para intentar dar explicación a ese tema, pero que traía más problemas que soluciones. Lo ordinario es lo ordinario, pero Dios nuestro Señor tiene muchos otros medios para llegar a nuestro corazón. Y eso es lo que nos dice hoy nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Él ha venido a ser comida tuya que la tienes en la Eucaristía, pero que también la tienes en la caridad, en el amor. Y hoy que estamos celebrando un día tan bonito como es el Día de los Niños, ¿cómo se alimentan los niños? Los niños se alimentan ordinariamente de comida, porque si no comieran no podrían crecer. Pero no solamente se alimentan de comida, se alimentan sobre todo y tienen esa seguridad, tienen ese equilibrio, tienen ese crecimiento pleno cuando son amados, cuando son cuidados, cuando son protegidos por sus papás. Eso es lo que les va dando a ellos ese crecimiento. No solamente es lo físico, lo elemental. Hay otras muchas cosas. Nosotros no solamente nos alimentamos de lo físico, de la materia, de la comida, nos alimentamos también del amor. Si no tenemos amor, nos morimos. Nos autodestruimos. Y eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio. Él está con nosotros, quiere estar con nosotros. Y se da ordinariamente a la Eucaristía, pero extraordinariamente se da de muchas otras maneras. Tenemos que aprovechar ese amor que nos dan los que están a nuestro alrededor. Necesitamos ese amor, esa caridad. Y hoy hay tantos ejemplos de caridad, hay tantas necesidades. El otro día en nuestro colegio, de mano amiga, llevaron 70 despensas. Y en otros tantos lugares habrán llevado otras tantas en otras organizaciones. Nosotros allí, una de esas despensas las recibió un papá que fue a recoger la despensa, estaba allí el director del colegio dando la despensa, y el papá llorando. Y le dice Serrano, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Dice, no tenía nada que comer. Y gracias a eso ahora llevo algo a mi casa. ¿Cuántas necesidades hay en este mundo? Y Dios nuestro Señor, a través de la generosidad de ustedes, no porque lo tengan, porque sea su obligación, porque es en justicia, no es justicia, es caridad y amor. Va más allá de la justicia. Y ese es Dios nuestro Señor. Necesita de nosotros. Somos sus dedos, sus ojos, su nariz, su boca. Y ese es Dios nuestro Señor. Claro que es nuestra comida. Claro que es nuestra Eucaristía. Pero tiene muchas más formas de llegar a nosotros.
Y eso lo vemos con los niños. Cuando los niños son amados, cuando los niños son abrazados, cuando los niños son respetados y queridos por sus papás y por las personas que tienen que respetarlos, ellos crecen bien. Y cuando son maltratados, cuando son abusados, ¿cuánto daño podemos llegar a hacer? Y eso me recuerda que una vez había un vuelo de una ciudad a otra y en el vuelo viene una borrasca. Viene, pues, pero bien difícil. Y estaba el avión que parecía una hoja de papel. Y ya el capitán, el comandante del vuelo, pónganse las mascarillas. Y entonces estaba un señor que estaba bien nervioso, se puso las mascarillas, y al lado de suyo había un niño que se puso el cinturón, se puso las mascarillas, pero él estaba dibujando. Estaba dibujando allí, en la mesa, dibujando. Y el señor se lo queda mirando y le dice, oye, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Que se nos está esto... ¿Por qué estás tan tranquilo? Y el niño levanta los ojos y le dice al señor, no va a pasar nada. Quien lleva este avión es mi papá. ¿Quién lleva tu avión, hijo mío? ¿Es Dios quien lleva tu avión? Eso es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, creo que en el fondo. Hablar de fe es hablar de confianza. Es hablar de que Él está en el mando. Yo pondré el motor, pondré las ruedas, pondré, si es un yate, las velas, si es un avión, las alas. Pero el motor y el capitán es Él. Yo le ayudo, pero Él. Por eso dice aquí el Evangelio que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Yo pongo lo que está en mis manos, pero es el que me atrae es Él. Les ponía la figura, la imagen, en la reflexión evangélica que les envié, que más que una escalera para llegar a Dios donde yo voy subiendo la escalera, es una soga que Dios desde el cielo me tira y yo me agarro a la soga y Él jala. Y Él va jalando para subirme. Que Dios nuestro Señor nos haga vivir y disfrutar de las cosas ordinarias, pero ahora de las extraordinarias. Aprovechemos, porque esas nos pueden ayudar saliendo de la pandemia a no volver a ese materialismo, sino tener un corazón generoso, solidario, caritativo.